Para ejercer como ingeniero o ingeniera en Australia se necesitan 3 cosas: hablar inglés, tener un título profesional reconocido en Australia y una visa de trabajo. En este video te explico a grandes rasgos 3 formas de cumplir estos requisitos. Y si te quedas hasta el final de este video te contaré cómo ejercí yo la carrera de ingeniería civil sin título y sin una visa de trabajo. Australia presenta una escasez de ingenieros. De hecho, es una profesión recurrente en la lista de necesidades del país y no muchos australianos deciden estudiar ingeniería, por lo que esto se vuelve una oportunidad interesante para nosotros los migrantes. El primer punto, y tal vez el menos difícil de obtener, es hablar inglés. No necesitas un perfecto inglés o un vocabulario muy extenso. A fin de cuentas, todo esto lo puedes aprender durante la práctica. Lo que es más importante es aprender a hablar con seguridad, ya que como ingeniero nuestro trabajo y experiencia habla por nosotros. Sin embargo, tenemos que pasar por ese filtro que es la entrevista de trabajo. Tras varias entrevistas fallidas me di cuenta que es más importante hablar con seguridad que hablar con una gramática perfecta. A fin de cuentas, Australia es un país multicultural, y la diversidad de variantes del inglés permite socialmente que no se hable perfectamente. Sin embargo, un nivel aproximado sería un nivel entre B2 y C1. El siguiente paso sería tener un título reconocido por la Australian NDES. Esta es la autoridad australiana que, como dice su página web, evalúa las habilidades y competencias para la profesión de la ingeniería. Y existen 2 formas básicas de obtener un título certificado. Una es estudiando directamente en Australia y la otra es obteniendo un certificado. Las opciones van desde un curso vocacional de 2 años hasta licenciaturas, maestrías o doctorados. Sin embargo, debes estar seguro que estos estudios te generan un certificado o un título que realmente te permita trabajar en Australia. Normalmente los cursos vocacionales de 1 año o de medio tiempo no son suficientes para aplicar para una visa de trabajo. Pero si tú ya tienes un título profesional y no quieres seguir estudiando más, hay más opciones, ya que puedes aplicar para obtener la certificación de tu título por medio de un Skill Assessment o evaluación de habilidades, en el cual tendrás que demostrar no solo tu título, sino también tu experiencia como ingeniero o ingeniera. Entre los requisitos que debes mostrar están tus proyectos, tu historial laboral y cartas de recomendación o comprobación de que trabajaste en alguna empresa. Todas ellas traducidas al inglés por medio de un traductor certificado. Pero lo más importante es que en algunos casos vas a tener que presentar una entrevista para poder explicar tu experiencia y así demostrar tanto tus habilidades como tu nivel de idioma. Y el paso final es obtener una visa que te permita trabajar en Australia como ingeniero o ingeniera. Este paso podría parecer el más difícil, pero en realidad viene ligado con los anteriores. Por ejemplo, la forma más eficaz y segura de obtener una visa de trabajo es, por supuesto, estudiar en Australia. Sin embargo, esto podría ser la opción más cara. Las universidades no son nada baratas y se requiere más esfuerzo. Pero una vez concluidos tus estudios, puedes aplicar por una visa de graduado. Esta visa te permite trabajar en tu profesión por unos 18 meses o 4 años dependiendo de la carrera. También existen cursos vocacionales de 2 años y algunos de ellos cuentan con la aprobación para la visa de graduado. Cabe mencionar que esta visa tiene un alto nivel de aplicaciones aceptadas. Otra alternativa para quienes ya tienen experiencia y no tienen el tiempo o el dinero para estudiar un curso está la visa sponsor. Esta visa básicamente te permite trabajar para una empresa en específico. Esta empresa deberá estar dispuesta a patrocinar tu visa con la condición de que tú trabajes única y exclusivamente para ellos por el tiempo que dura la visa. Este periodo y las condiciones varían de acuerdo a la rama, pero en realidad en la ingeniería está entre 2 y 5 años. Y la puedes buscar en internet como la Temporary Skill Shortage Visa. Esta visa cuenta con una lista de las diferentes áreas en las que se requiere personal. Esta lista varía dependiendo de la ciudad y el estado. Mientras más rural sea el lugar, más posibilidades tienes de encontrar trabajo y posteriormente también tienes la opción de aplicar para la residencia permanente al final de tu visa. En ambos casos es altamente recomendable que consigas asesoría de un agente o abogado migratorio, ya que los tipos de visa de trabajo en Australia son tantos que probablemente necesitarás una en específico para tu caso en particular. Si después de trabajar en Australia te ha gustado vivir aquí y te quieres quedar, puedes aplicar para una residencia permanente. Habiendo tenido esta experiencia laboral te da muchos puntos para poder aplicar. Este documento te permite vivir, salir, entrar y trabajar libremente en Australia indefinidamente hasta que decidas ya sea dejar de vivir aquí
o aplicar para la ciudadanía australiana. Lo cual me lleva finalmente a contarles cómo hice yo para trabajar en Australia sin tener mi título certificado y sin tener una visa de trabajo. Como te habrás dado cuenta, no es sencillo obtener un trabajo de ingeniero en Australia. Se necesita tiempo, paciencia y humildad. Lo que yo hice no es probablemente lo que cualquier profesionista desearía hacer. Pero como dice la canción, si del cielo te caen limones, aprendemos a hacer limonadas. Lo primero fue estudiar inglés. Yo vine a Australia con un nivel intermedio y me inscribí en la escuela de idiomas con una visa que me duraba 7 meses. Y cada día y cada peso contaba más, por lo que yo decidí aislarme un poco de la comunidad habla hispana para hablar solamente inglés. Durante la pandemia trabajé como repartidor de Uber mientras seguía preparándome y estudiando un curso vocacional en diseño de software, porque también me gusta la programación. Con este curso mantenía mi visa de estudiante y podía trabajar hasta 20 horas por semana y hasta 40 horas por semana cuando estaba de vacaciones. Sin embargo, estuve aplicando por 4 meses para un trabajo de ingeniero, pero en todos los lugares me pedían un título y una visa de trabajo. Pero un día decidí no aplicar como ingeniero, sino como dibujante de ingeniería, es decir, dibujante técnico. Un puesto para el que no necesitas título, pero sí necesitas tener un amplio conocimiento de programas CAD. Una vez aplicando para este puesto, mis opciones de entrevistas de trabajo pasaron de 0 a unas 2 o 3 por mes. Hasta que por fin, después de 3 meses, una empresa me dio la oportunidad. Durante la entrevista me mostré seguro y después me dieron 6 meses de prueba. Después de esos 6 meses mostrando mis habilidades y aprendiendo más el inglés, la empresa accedió a ofrecerme la visa sponsor. Probablemente pensarás que eso no es ejercer la ingeniería, pero en realidad no solo estoy haciendo dibujo técnico, también apoyo en el área de diseño estructural, modelado de 3D y la coordinación con otras disciplinas. Pero sobre todo estoy aprendiendo muchísimo de los procesos constructivos y los códigos de construcción y diseño que se manejan en Australia, lo cual me va a ayudar en el futuro cuando tenga mi residencia permanente a trabajar por mi cuenta y poder ejercer ahora sí la ingeniería como tal. Por el momento tengo tiempo suficiente para preparar mi Skill Assessment y después certificar mi título para poder trabajar libremente como ingeniero. Y esta es mi historia. Si tienes preguntas o quieres que profundice más en algunos temas, házmelo saber en los comentarios y suscríbete porque seguiré subiendo este tipo de videos. Hasta la próxima.